ahora se ve mejor, ya lo creo. Por eso lo cogí yo para mí. Que te vean a ti mejor. Hola, buenas tardes. Es un gusto estar de nuevo en esta librería Cervantes, tan cervantina, con la presencia de Conchita siempre en ella. Y en este Oviedo maravilloso que me templa siempre el ánimo. Vengo entre brumas y nervios de mi zona y llego aquí y soy otra, aunque llevo el mismo nombre. No hace tanto estuve en esta misma compañía, solo que el discurso era la inversa. Y hoy estoy mucho más contenta porque empiezo yo y hablo de su libro. Miren ustedes, este libro es mágico. Sí. Ustedes buscaban un libro mágico, es este. Tanto es así que no me lo he traído, lo tengo en casa. Y no me lo he traído porque venía en avión. Y digo, en el aire seguro que se vuelve a transformar. Porque ¿qué me pasó con el libro? Don José Luis me mandó los romances, me dijo si quería hacerle un epílogo. Yo le dije inmediatamente que sí, le hice el epílogo y entonces él me dijo, lo cambio y lo pongo como prólogo. Bueno, vale, pues prólogo, muy bien. Y, luego les hablaré del misterio que tiene, ¿no? Pero ¿qué me pasó? Que cuando recibí el libro, lo había visto solo en un documento en el ordenador, con una portada preciosa. Marina, desde luego, es una artista, le hice una portada preciosa, me lo dijo José Luis y es verdad. Pero ¿qué pasa? Abro el libro y no era el mismo el libro. Ah, no, yo le había hecho un epílogo prólogo a un libro que no es este. Ah, tenía muchos más textos. Ah, y empecé a leer y al final ya me perdía, porque digo, ¿esto estaba o no estaba? Es decir, este libro tiene un epílogo que se ha transformado en prólogo y que no responde al libro porque el libro ha crecido, porque es mágico. De tal manera que por eso no lo he traído, porque estaba segura de que en el aire se llenaba de otros romances, incluso de aquellos que no conocía su autor o su recopilador. Y digo, la vamos a hacer buena, y lo dejé en casa. Pero luego empecé a leer, y ahí que se mezclaban los tiempos y los personajes. Aparecía el Cid, enfrentándose como siempre al rey, pero el rey era otro. El Cid era el mismo, ¿eh? Era igual de cabal, de buena persona y de gente con cabeza, inteligencia y sensibilidad. Y el rey también era el mismo, pero sus preocupaciones eran otras. Pero luego aparece la ballena de Jonás y quiere montar un negocio. ¡Ay, Dios mío! Y luego van apareciendo personajes que yo conocía, pero mezclados. Y en los nuevos y en los viejos, eso ya lo vi al comienzo. Y luego además hay dos Martín. El personaje más importante es Martín niño. Pero luego parece que el recopilador es Martín, el que tengo aquí. Y ya no sabía que Martín era el que aparecía. Sí, que estaba claro a veces, pero no tanto otras. Y en efecto, como le había dicho a un amigo suyo, no te va a gustar el libro porque hay feminismo, ecología y de todo, cosa. Y en efecto, era realmente moderno, había un discurso feminista desde el comienzo hasta el final, pero auténtico, no de esos que se inventan, que me enfurecen mucho. No, de los auténticos, de aquel feminismo que practiqué desde que era una niña, porque no eran fáciles aquellos tiempos. Pero no fui víctima, lo pasé siempre muy bien, he hecho lo que me ha dado la gana. Pero es el que aparece aquí. Entonces me encontré con personajes que conocía mezclados con otros que no. Ulises, mi querido Ulises, ese que al hablar sus palabras caen como copos de nieve, había llegado a Rodiles. ¡Ay, Dios mío! Y entonces los nombres de la geografía asturiana se convertían en míticos, igual que el de la portada.
Rodiles ya es mítico porque está en compañía de Ulises. Y dado que ya no sabemos ni qué es Ítaca, ni qué es Rodiles, cualquier día va a ser rey de Rodiles, ya lo veréis. Y me parecerá muy bien, porque es persona como para ordenar cualquier territorio. Y luego, dada mi confusión, empezaba a decir, pero ¿estaba o no estaba cuando tú hiciste las pequeñas, escribiste las páginas? Y al final ya no lo sabía. Hasta que de repente me topo, ¿con qué? Conmigo misma. Digo, no puede ser, ahora también soy personaje. Y entonces vuelvo a la página y allá aparece Paco Rico. ¡Ay, menos mal que está a la vuelta de la página! Si llega a estar en la misma mía, es que me da un patatús. No, a la vuelta de la página, para recordarme que después de la alegría viene la advertencia. Y yo dije, ahora ya soy personaje del libro, igual que Martín, un Martín, otro Martín, ¿no? Y en el fondo lo que yo quería ser era Ulises o el Cid. Don Rodrigo ya no, porque tiene muy mala fama, ya sabéis, aunque él se defiende, ¿no? Pero la fama de vendepatrias le seguirá siempre. A mí no me importa, pero tampoco lo soy. Entonces prefiero tener otros modelos. Y en esa búsqueda y pérdida, porque tanto aparecía un abejorro que no quería que fueran buenos con él, como aparecían esa ballena vendedora, esa ballena de Jonás que quería hacer un negocio, y aparecían, lo que me gustó más fue una garza, porque está en uno de los romances, todos de tradición oral, claro, recogidos, dice, por él. Supongo que los oía en sueños y los recogía, porque tienen esa actualidad absoluta y al mismo tiempo está sentada en la tradición. Y entonces me encontré con un romance precioso, cuyo protagonista es un gigante que quiere casarse. Y una garza que le dice que mejor vivir solo que mal acompañado, solo que oye disparos inmediatamente y ya desaparece. El gigante conseguirá pareja, pero no os cuento por qué, pero es mi romance preferido. Bueno, voy a acabar, por si no me pasaré toda la hora hablando y yo soy la del epílogo que pasó a prólogo, soy la presentadora que tiene que callar ya. Pero quiero deciros solo que es un libro realmente divertido, entrañable, dentro de la tradición, con unos octosílabos muy sonoros. Aparece incluso Lagarde, Christine Lagarde, que hay que pronunciarlo Christine Lagarde, porque si no, no sale el octosílabo, cuidado, 2 veces sale esta señora. Claro, como tiene el dinerito, ya lleva tanto tiempo manejando el dinerito, ¿no? Ahora, yo me reía porque digo, mira, tú has conseguido que dentro de unos años tengas una nota a pie de página, pero nadie sabrá quién eres. Pero pensé, pero a esta señora que tiene tanto poder le va a pasar lo mismo. Y me quedé muy contenta. Yo soy dinerito, pero acabaría obligando a nota a pie de página igual que esa señora que tiene tanto poder, porque maneja y sube el dinero, supongo que según las necesidades del mercado, pero parece que a su voluntad. Acabo diciendo, por tanto, que está lleno de fantasía, de sensibilidad, de humor, de conocimiento del romancero. Y si el primero que recopiló los romances fue precisamente un Martín Nucio, realmente ese Martín que ha recopilado en el siglo XXI otros, sigue esa misma estela. Si en la primera recopilación de romances algunos no habían quedado bien porque los que los transmitían no se acordaban de ellos, o los papeles que los reproducían no estaban bien, yo creo que estos sí, que estos están absolutamente enteros, porque tiene mucho oído José Luis García Martín, mucho oído musical, mucha memoria, sabe escuchar, no tiene opiniones propias, siempre cede a la voluntad de los demás, nunca disiente en nada.
nunca dice que no, siempre lo acepta con buena voluntad todo. Y por lo tanto estoy segura que con estas cualidades tan extraordinarias le habrá salido un romancero exactamente igual a los romances que le contaron aquellos que él escuchó con muchísimo cuidado. Léanlo, que es una auténtica delicia, se lo digo. Es novedoso, es nuevo, es entrañable, es divertido y es mágico. Pruébenlo. Seguro que cuando lleguen a su casa con el libro ya tendrán más romances de los que tenía al comienzo. Pues muchas gracias, Rosa. Solo por escucharte ya valía la pena haber escrito este libro. Si es que lo he escrito, yo creo que es que lo he transcrito. En la portada dice edición de, y que se recogieron en Villaviciosa, etc. Un poco de juego, pero con mucho de verdad. Porque este libro no lo he escrito, lo he transcrito. Muchos de estos romances empezaban a llegarme a la cabeza, sacaba el teléfono y se los dictaba al teléfono. Iban viniendo, iba siguiendo el hilo dictando al teléfono y cuando llegaba a casa los transcribía en el ordenador. O sea que hay mucho de verdad en esa afición. Son romances escuchados. Yo soy el primero en sorprenderme cuando voy escribiendo y cada vez son más feministas, ecologistas. Hay una carta al señor alcalde, que es el alcalde de Oviedo, que no tiene otra cosa que hacer. Yo en fin, estoy mucho con niños, se nota los protagonistas del libro, y estoy en el Parque San Julián de los Prados, el parque está al lado de mi casa. Bueno, todos los días 3 veces, o por lo menos, si no 3, por lo menos 2, están segando el césped. Ves las margaritas que surgen entre la hierba, maravillosas, y te dan ganas de llorar por ellas. Enseguida llega el cortacésped y las arrasa todo. Y bueno, esto ¿dónde aprendieron estos jardineros, estos ecólogos? Y uno de los romances, naturalmente, el protagonista Martín está en la Fuente de Pando, que es una de las cosas maravillosas de Oviedo que he descubierto gracias a estar con los niños en el campo y demás, es que está rodeado de naturaleza. Que 4 pasos te encuentras un rincón donde no va nadie, solo va gente con perros, porque la naturaleza en esta ciudad nuestra es para los perros, no para los niños. Que bien sabía Pedro Sánchez que lo que importa son los perros, no los niños. Y entonces está por ahí un dueño con un perro, pero al lado de Oviedo, en un sitio totalmente mágico, en la Fuente de Pando. Y aparece un saltamontes al que el niño le conocía del parque y le explica por qué está allí. Le dice que se queje, que lo que ocurre, que los defienda. Y el romance va al señor alcalde para que tenga un poco de respeto por la vida de los insectos y la vida natural. Y las plantas. Otra cosa que me he dado cuenta es que no tenemos ningún respeto por las plantas naturales. Que estamos todo el día como los parques en la peluquería, cortando y plantitas que traemos de aquí, flores bonitas, pero las flores naturales, en fin, las propias de cada sitio, las que vienen de lejos, son las que realmente hacen hermoso ese lugar. En este parque, bueno, ya me estoy metiendo en plan ecologista, tiene una pequeña reja que es de la autopista y un terreno que está al lado de la autopista, donde generalmente no entra. Entonces uno ve, he hecho fotos, la parte del lado de acá, la parte peinada, repeinada, maquillada, horrible, y la parte natural. Incluso las ortigas, todo lo que crece allí es una belleza, una riqueza de plantas que no conocen. Pero claro, el otro día me di cuenta de que eso habrá pasado el alcalde por la autopista, lo ha visto, han cogido el teléfono y han pasado y lo han arrasado todo. Han llegado los trajes, han dejado todo sin ninguna planta más que cortado a ras. Bueno, quiero decir que estas cosas van apareciendo en este libro, van apareciendo el feminismo. Yo quedé un poco sorprendido. Hay un romance de que Martín le pide a su madre que le cuenta de cuando ella era niña, y le cuenta un cuento de un rey que hizo una adivinanza para sus 3 hijas, que lo adivinen, y luego esa proclama de esta niña joven, pues que más quiero vivir sola que vivir sin libertad, etc., es una proclama feminista, en cierto modo intemporal. O sea, que hay un componente, y yo pensé, pero ¿cómo ocurre esto? No hay lección, no quería dar lección, era lo que escuchaba. Entonces me he dado cuenta que el libro es un libro popular, que los romances populares no lo escribía una asamblea. Yo pongo un verso, yo pongo otro, ahora lo cambias tú. No, lo escribía un señor, ¿verdad?, escuchando lo que decía la gente, y luego se transmitía porque le gustaba a la gente, porque reflejaba esos sentimientos o tenía interés. Entonces, en cierto modo, aquí he hecho la función de un juglar medieval. Y la sabiduría popular cambia con el tiempo, cambia. Y todavía hay muchas personas, yo trato con ellas, para las que el siglo pasado es el siglo XIX, no el siglo XX. Y tienen una mentalidad
obsoleta, esto, lo otro, etc. Pero otra gente no. Los niños, los jóvenes, mucha gente ya tiene, y es natural para ellos lo que hace tiempo era algo reivindicado, es natural. Entonces esto que aparece aquí es que es la mentalidad popular del siglo XXI, no de otra época. Y bueno, o sea que los he escuchado y oído. Y me he dado cuenta, al escucharlo, de que son muy teatrales, de que los romances estos cuentan una historia y la cuentan en diálogo muy breve, muy rápido. Mensajes hablan, cuentan, hay una bruja con tres dragones, en fin, el niño la defiende, es una bruja que come insectos. Y entonces el niño le dice que hay que tener cuidado con los insectos, que también son importantes en el plan del universo. Y por cierto, después de escribir esto, de escucharlo, veo un cartel en el campus del Milán, hecho por no sé qué, la Universidad de Oviedo, que dice que están disminuyendo los insectos, que hay un 50% menos de especies que antes. Y eso ha tenido a cortar las plantas y demás, y que eso repercute mucho en la naturaleza. O sea que inconscientemente, lo mismo que esta sabiduría popular del niño defender a los insectos, los estudiosos, los biólogos, hacen lo mismo, que hay que defenderlos. Entonces esta dice que son importantes y la bruja se despide después de haberlo diciendo: vegana he de ser, Martín, a partir de este momento. Pues adiós, señora mía, que llego tarde al colegio. O sea que finalmente el romance termina que la bruja se vuelve vegana. Vegana he de ser, Martín, a partir de este momento. Ya no comerán insectos. Bueno, pues todo esto hace que este libro, para mí, sea tan extraño como para Rosa. El libro se escribió y, bueno, en realidad se transcribió exactamente en un tiempo muy determinado. Comienza el libro, el primer romance es el primero del libro, cuando el protagonista, o unos protagonistas, tiene 5 años y su hermana tiene 5 meses. 5 años, 5 meses, habla y lo que va a hacer con ella, etc. Ya. Termina el libro, la fecha del colofón, cuando el niño cumple 6 años, o sea, todos los que pasan aquí son de 5 años, en el libro habla que va a ir a primaria, primero de primaria, que lo empezó ahora, y la niña tiene 9 meses. O sea que en 4 meses se escribieron todos los romances, se mandó a la edición, se corrigió, la editora puso el prólogo, todo se hizo en 4 meses, un poco así, un poco milagrosamente, en ese sentido, 4 meses, todo. Y una vez que estaba el libro entregado, y Sabina a Rosa, prologuista, pues llegaba más romances, no tenía más remedio que transcribirlos los oía, luego ya dejaron de venir, pero yo los oía y no podía parar, digo, ya está el libro, sino que los escuchaba y los hacía. En fin, que hablo mucho de él y hablo así tal un poco porque lo veo como un libro ajeno a mí, es decir, como yo soy solo el que lo he transcrito. Y luego al leerlo para corregir pruebas, etcétera, que no hacía mucho, a veces tenía la tentación, me parecía, digo, esto es como las canciones del suburbio de Baroja. Saben que Baroja escribió un libro de poemas, el único, de romances, que a mí me divierte mucho, pero a veces muy disparatado, con rimas ripiosas, populares, y que a alguna gente le sentó muy mal. Pedro Salinas, siempre tan ponderado, tan estudioso, escribió un artículo diciendo que era un atentado contra la poesía española, que era lo peor que se había hecho, que era una falta de respeto. Entonces digo, bueno, estos romances que son tan populares, no me importa la rima aba, como Abenámar, los que son así tal, debería corregir un poco. Traté de corregir, de hacerlo un poco un lenguaje algo más literario. Entonces me acordé de una cosa que me contó mi amigo José Manuel Feito, ahora está aquí su sobrino, que cuando él era muy joven recogió unos romances, creo que en Somiedo, etc., los recogió y se los mandó a Méndez Pidal, tiene cartas a Méndez Pidal. Y él, claro, los recogió y los arregló un poquito, para que sonaran mejor, todas esas cosas. Le dijo Méndez Pidal que de ninguna manera, que los romances había que transcribirlos exactamente como se escuchaban, y no se podía cambiar nada. Si había una concordancia mala, pues se dejaba la concordancia. Y esa lección de Méndez Pidal, que los romances populares hay que recogerlos tal como se escuchan, no hay que embellecerlos, ni adornarlos, ni hacer ninguna cosa, es lo que hizo aquí. O sea que si ven, y que, bueno, que se darán cuenta de que no parecen poemas míos, no lo son, es decir, que esta repetición y esta cosa es que es así, es que surgieron así. Yo fui simplemente el transmisor de esta sabiduría popular que espero que en algún caso les guste. A mí, ya para terminar diciendo un poco vanidosamente, hay uno que a todo el mundo que encuentro se lo leo. ¿Pero por qué? Y es una niñería, pero una niñería que a mí me hace mucha gracia. Y además, he estado ahora
con la protagonista de ese romance, es el último. Comienzan dos hermanos y termina la hermana hablando. Lamento de Yara. Una niña que tiene 10 meses ahora, terrible, está en el carro y cuando te descuidas sabe moverse para quitarse la cosa que tiene y ponerse de pie, o sea, escaparse. Está queriendo salir, está tal, te mira, que está descontenta, quiere subir al columpio, lo mueve tal, descontenta de ser bebé. Y como lo leo siempre, que es el último, hay otros más complicados, más tal, pero este me hace mucha gracia, el lamento de Yara. Ella, la niña inglés se queja. Yo cada vez que la veo mirarme, lo oigo el romance. Es como si yo interpretara su pensamiento. Entonces voy a terminar, por mi parte, o hablan, si quieren, leyendo el lamento de Yara y pidiendo disculpas, en fin. Ya saben ustedes que este libro es solo para niños y para adultos inteligentes. Niños hay muchos, adultos inteligentes, desde luego, en el Banco Central Europeo y en la Unión Europea no están. Lamento de Yara. ¡Qué fastidio! ¡Qué tabarra! ¡Qué harta estoy de ser bebé! No puedo jugar al fútbol, ni comer rico pastel, ni salir sola de casa. ¿Os lo podéis creer? ¡Qué ganas tengo, qué ganas de hasta la luna crecer, de ser grande, 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 cumplir 2 años o 3, poder hablar de esas cosas que os traen a mal traer, que si Rusia, que si Ucrania, el gas, la luz, el papel, políticos, bla, 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 y corrupción a granel. Pensáis que yo no me entero porque soy solo un bebé, pero bien entiendo todo lo poco que hay que entender. ¿Cuándo será que yo pueda sentarme bajo un laurel y leer a Emily Dickinson o escuchar a Beyoncé? Ayudar a mi mamá a preparar qué comer, o a mi papá que es muy bueno y tiene mucho que hacer, o a mi hermanito Martín con sus fichas y su inglés. Solo una cosa de bueno encuentro en el ser bebé, que me basta sonreír para hacerme de querer.